Las dos personas que están viendo ahora en su pantalla les podrían parecer una pareja completamente feliz. Sin embargo, poco después de que ella desapareciera en un país europeo sin dejar rastro, el caso comenzó a avanzar y lo señaló a él como el principal sospechoso. Meses antes, él mismo había grabado un video dirigido a la jovencita, en el cual dejaba en evidencia el quiebre de su relación. Pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who... A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir cada uno de sus movimientos, y esto les dejó saber que él tenía mucho más que ver en los hechos de lo que ya les había dicho. De esa forma comenzó uno de los casos que más ha impactado no solamente a Europa, sino también a Latinoamérica. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Francia, el de Narumi Kurosaki. Acompáñenme a ver todos los detalles. Narumi Kurosaki nació en Japón en 1995, en el seno de una familia cercana y amorosa que se completaba con sus dos hermanas. A decir de su madre, llamada Taeko, Narumi siempre mostró un carácter amable, responsable y curioso. Sus amigos la describían como una chica dedicada a sus estudios, con una gran pasión por la literatura, los viajes y por descubrir nuevas culturas. Con el tiempo, esa curiosidad la llevó a interesarse por Europa, y desde entonces comenzó a soñar con la posibilidad de vivir una experiencia internacional en un futuro cercano. En ese contexto, en el año 2014, Narumi conoció a Nicolás Humberto Cepeda Contreras, eso en Japón. De Nicolás se sabe que es hijo del matrimonio conformado por Humberto Cepeda y Ana Luz Contreras. Nicolás, de origen chileno, provenía de una familia acomodada. Se desempeñaba como profesor estudiante y era un chico muy sociable y popular, que había llegado a Japón con la intención de continuar su formación en negocios. Aunque desde un principio congeniaron, primero iniciaron una amistad, y fue hasta febrero de 2015 que comenzaron una relación sentimental. Con el paso de los meses, el vínculo se fue consolidando, y en septiembre de ese mismo año Narumi viajó a Chile, donde Nicolás la presentó como su nueva novia. Sin embargo, hacia finales de 2015, Nicolás viajó hacia Chile, y luego pensaba regresar a Japón con la intención de establecerse. Pero Narumi ya miraba en otra dirección. Ella estaba decidida a vivir, y de esa manera tener por fin su primera aventura estudiantil fuera de casa. Buscando esto, ella se ganó una beca, y viajó a Francia en el verano de 2016. Esto para poder estudiar en una residencia universitaria el idioma del país. La jovencita rápidamente comenzó a construir en este lugar una nueva vida, llena de nuevos amigos, experiencias y aventuras. Entre esos nuevos amigos había un chico llamado Arthur del Piccolo, un estudiante francés de la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología. Al conocerse, Narumi y Arthur tuvieron un interés mutuo y no pasó mucho tiempo antes de que iniciaran una relación. Para entonces, la historia de Narumi con Nicolás ya estaba llegando a su fin. De hecho, a comienzos de octubre de ese año, Narumi decidió terminar la relación, y mientras tanto su cotidianidad transcurría con mucha normalidad. Era una chica llena de planes, sueños y metas, con una familia que, a pesar de estar muy distante, mantenía contacto estrecho y frecuente con ella. Así las cosas, el sábado 3 de diciembre, la madre de Narumi le escribió un mensaje. Ella le contó que el invierno en Francia estaba siendo especialmente duro y que todo estaba completamente congelado. Era una conversación muy casual, y madre e hija no sabían que esa sería la última vez que se comunicarían. Al día siguiente, domingo 4 de diciembre de 2016, Narumi acudió como de costumbre a una clase de baile que tenía. Del lugar salió más o menos alrededor de las 4 de la tarde, y nada parecía fuera de lo normal. Pero a partir de ese momento su rastro se perdió. Con el paso de las horas, su ausencia comenzó a llamar la atención. Narumi dejó de responder mensajes, no volvió a ser vista y parecía que nadie sabía dónde estaba. Ya el lunes 5 de diciembre, preocupados por no verla en clase y considerando que era una chica que se tomaba los estudios muy en serio, algunos compañeros comenzaron a inquietarse.
Y mientras los amigos y compañeros de Narumi la buscaban, esa misma madrugada un dato había pasado casi desapercibido. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, unos 15 estudiantes de la residencia donde Narumi vivía aseguraron haber escuchado gritos, seguidos de un ruido sordo. Una de los estudiantes incluso le escribió a una amiga diciéndole que tenía miedo, pues el sonido era como si una persona estuviera sufriendo un gran dolor. Otro joven comentó que él salió al pasillo para entender qué ocurría. Fue el único que lo hizo. De hecho, no logró identificar de dónde provenían los ruidos. En ese momento, nadie relacionó los hechos y mucho menos se puso en contacto con la policía. Mientras tanto, ajena a lo que ocurría en Francia, Taeko continuó como siempre enviándole mensajes a su hija. No obstante, durante 5 días no recibió respuesta. Lo más inquietante no era solo el silencio, sino que los mensajes ni siquiera eran leídos. Finalmente le llegó una respuesta, un mensaje un tanto breve y extraño, donde Narumi supuestamente le pedía disculpas por no escribir, diciendo que su amigo era muy posesivo, aunque no especificó ni siquiera de quién estaba hablando. En los días siguientes, nuevos mensajes comenzaron a llegar tanto a la familia como a algunos amigos. Narumi decía que tenía problemas con su pasaporte y que tenía que ir al consulado japonés en Lyon. De hecho, se comprobó que el 6 de diciembre la tarjeta de la joven fue utilizada para comprar un boleto de tren desde la ciudad donde vivía hasta la ciudad donde estaba la embajada, pero este era solo de ida. Así las cosas, los mensajes continuaron durante algunos días más. En estos, Narumi afirmaba que tenía un nuevo novio, pero decía que el viaje para renovar su pasaporte lo haría sola. Ya al final, el 12 de diciembre, los envíos cesaron por completo, y desde entonces el rastro de Narumi se desvaneció. 2 días más tarde, el 14 de diciembre, después de su prolongada ausencia, la institución donde ella estudiaba al fin alertó a la policía. Ese mismo día, la familia de Narumi en Japón fue informada oficialmente de los hechos. La joven estaba desaparecida y la policía la estaba buscando. Realmente para la madre de Narumi fue algo muy impactante. 24 horas después, hacia el final del 15 de diciembre, los investigadores decidieron ingresar a la habitación de la joven en la residencia, pero esta estaba perfectamente ordenada, aunque los amigos señalaron que ella solía ser bastante caótica en ese sentido. En el lugar estaba el único abrigo de la chica, un poco extraño porque, como ya dijimos, el invierno estaba siendo muy fuerte en esa época. Además, también dentro de la habitación estaba su computadora portátil y su cartera, que tenía 565 euros en efectivo. Al hacer el inventario de las cosas de Naomi, los detectives descubrieron que hacía falta una manta, una maleta, su pasaporte y su teléfono. Y antes de marcharse encontraron una taza, a la cual le tomaron huellas dactilares. Por ese entonces estaban convencidos de que tras la desaparición podía ocultarse algo mucho más grave, y comenzaron a investigar en el entorno cercano de la joven. Como podemos intuir, en estos casos siempre se sospecha de la pareja sentimental, así que la policía puso sus ojos sobre Arthur. Pero cuando Arthur fue interrogado, les dio otro nombre, Nicolás. Arthur explicó todo el vínculo que había entre él y Narumi y entre Nicolás y Narumi también. Describió a Nicolás como una persona celosa y posesiva, que incluso había llegado a intervenir en las redes sociales de la chica. Arthur también contó que ella realmente no se sentía cómoda con Nicolás, y que en alguna que otra ocasión le había contado que le tenía miedo. Mientras tanto, los detectives comenzaron a rebuscar en los mensajes que Narumi le había enviado a su familia durante los últimos días, y comenzaron a encontrar varias inconsistencias. Recordemos que Narumi dijo que ella iba a viajar a un consulado de Japón en Francia, pero ellos detectaron que la joven no dependía del consulado que ella había mencionado, sino de otro que se ubicaba en una ciudad completamente distinta. Por otro lado, también intentaron reconstruir el viaje que Narumi tendría que haber hecho. Realmente ella había comprado el boleto del tren, pero tenían que corroborar si se había ido en ese tren o no. Lo que hicieron fue buscar a las personas que estaban en asientos cercanos al que se le había asignado a ella, y nadie había recordado haber visto a una mujer con sus características. En cuanto a Nicolás, en un primer momento su nombre no resultó muy determinante para los investigadores, principalmente por la distancia geográfica. Sin embargo, esa percepción cambió luego de que lograron localizar el teléfono de Narumi la noche del 4 de diciembre. La geolocalización daba que la joven había estado en un restaurante a 20 kilómetros del lugar donde vivía.
Pero lo importante en todo caso de esto no era que ella había estado en ese restaurante, sino que cuando fueron al restaurante a preguntar, se dieron cuenta que la cuenta había sido pagada con una tarjeta de banco chilena. Este detalle evidentemente encendió todas las alarmas, especialmente porque hasta ese momento no se contemplaba el hecho de que Nicolás estuviera en Francia. Nadie pensaba que él estuviera en Europa. Así que lo que hicieron fue comenzar a ver los movimientos migratorios de este hombre y confirmaron que él había viajado a Europa a finales de noviembre, llegando a Ginebra después de hacer una escala en Madrid. A partir de ahí, los detectives poco a poco fueron reconstruyendo sus movimientos y así supieron que había alquilado un vehículo y que incluso se había desplazado por distintas ciudades del este de Francia, unos días previos a la última vez que se vio a Narumi con vida. Y es que se determinó que entre el 1 y el 4 de diciembre Nicolás se había desplazado repetidamente hacia la ciudad donde ella vivía. Incluso los registros permitieron ubicarlo en las inmediaciones de la residencia universitaria donde Narumi estudiaba. De hecho, el viernes 2 de diciembre fue visto dentro de esa residencia por 2 estudiantes, con quienes llegó a intercambiar algunas palabras. Lo siguiente que se supo de él fue la noche del 4 de diciembre, luego de que cenara con Narumi. Una cámara había captado a ambos saliendo del restaurante a las 9:57 de la noche, y una hora más tarde, a las 10:58, hay otras imágenes de seguridad que registran también la llegada de los dos a la residencia de la chica. Ambos ingresaron al edificio, y a partir de ese momento nadie volvió a saber de la jovencita. Con el avance de la investigación, esta secuencia cobró obviamente un significado determinante. Nicolás había sido la última persona que había visto a Narumi con vida. Se supo también que el auto alquilado había permanecido estacionado frente a la residencia durante horas, hasta que la madrugada del 6 de diciembre se había vuelto a poner en movimiento. A partir de entonces, los registros lo situaban nuevamente en varias zonas aisladas, incluido un bosque, donde el automóvil también ya había estado unos días antes. El 7 de diciembre, Nicolás devolvió el vehículo, y según los empleados, estaba cubierto de barro tanto por fuera como por dentro, específicamente del lado del conductor y en el maletero. Y según se supo, ese mismo día también, Nicolás abandonó Francia para viajar hasta Barcelona. Allí, según la reconstrucción de los hechos, pasó varios días con su primo llamado Juan Ramírez. Luego, el 12 de diciembre, una semana después de la desaparición de Narumi, se dirigió de nuevo a Ginebra para tomar un vuelo a Santiago de Chile con escala en Madrid. El 13 de diciembre, una vez estuvo en suelo chileno, volvió a su apartamento ubicado en el casco urbano de la ciudad capital. Y en ese contexto, el 23 de diciembre, la policía ofreció una conferencia de prensa, en la cual confirmaban que hasta entonces solo había una sospecha. Estaban ante un caso penal. Narumi no se había ido por cuenta propia, alguien la había privado de la vida, y comentaron que todo indicaba que la joven ya había perdido la vida en circunstancias graves. Con el avance de la investigación se realizaron algunas pericias en la computadora portátil de Narumi, las cuales comenzaron a reforzar las sospechas en torno a Nicolás, principalmente porque luego de analizar cerca de 1000 mensajes que los chicos intercambiaron entre el 28 de agosto y el 8 de octubre, cuando ya estaba el quiebre definitivo de su relación, los investigadores tuvieron ya una idea de cuán duros habían sido los últimos meses de esta relación sentimental. Y es que en los intercambios Nicolás quedó expuesto de un modo que las autoridades describieron como celoso y posesivo. E incluso cuando él llegó a Francia, Narumi comenzó a manifestar su incomodidad frente a sus actitudes, las cuales habían llegado a afectar su experiencia no solo académica, sino a nivel general en este nuevo país. Y es que según se supo en más de una ocasión, las discusiones escalaron a un punto en el que ella incluso consideró acudir a la policía. Y es que para septiembre de 2016 los buenos tiempos en la pareja ya no existían. Nicolás insistía en que Narumi tenía que cortar el contacto con todas las personas en Francia, entre ellas Arthur, y además le exigía pruebas constantes de su compromiso con él. Frente a la negativa de Narumi, las reacciones del hombre se volvían cada vez más insistentes y cargadas de reproches. E incluso 2 días después de una pelea que tuvieron, Nicolás publicó un video dedicado a ella. Mirando directamente a la cámara y hablando en inglés, le impuso unas condiciones para que pudieran seguir juntos, como por ejemplo, según sus propias palabras, que ella tenía que corregir su comportamiento.
todo con miras a supuestamente reconstruir un tipo de confianza. El hombre incluso le impuso un plazo. Podemos llegar a la conclusión que este mensaje, más que un intento de reconciliación, era un ultimátum, lo que evidenciaba una dinámica en la que él fijaba las reglas y exigía que fueran cumplidas. Cabe agregar que posteriormente el video fue completamente borrado de la plataforma a la cual él lo había subido. A little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who. Después de ese video, la situación comenzó a llegar a un quiebre definitivo, y en la última etapa ya solamente había discusiones con reproches cruzados, tensiones sobre un posible embarazo que nunca se confirmó y cuestionamientos sobre la vida que Narumi llevaba en Francia. Y a pesar de sus intentos desesperados por hacer que la joven volviera con él, en un último diálogo, Nicolás solo recibió insultos por parte de la chica. Para ese entonces la relación de ella con Arthur estaba comenzando y no quería ya saber nada de Nicolás. Así las cosas, poco después de regresar a Chile, según lograron determinar las autoridades, Nicolás comenzó a asistir a terapia. Para la fiscalía, la nueva relación de Narumi era un factor determinante que exacerbó los celos de Nicolás, al punto de desencadenar toda la violencia. Ya con estas evidencias, en enero de 2017, Francia emitió una orden internacional para capturarlo. Sin embargo, al mes siguiente, la justicia chilena desestimó esa orden. Al final, el caso quedó momentáneamente congelado, y la ausencia de respuestas comenzó a tener un impacto profundo en los familiares de Narumi. La madre de la joven, quien desde un inicio optó por no hacer declaraciones, perdió su empleo, y las hermanas de la chica en tanto enfrentaron serias dificultades para continuar con sus estudios. Aún así, con el paso del tiempo, convencidas de que Nicolás era la única persona que podía explicar lo que había ocurrido, la familia de Narumi comenzó a insistir en conjunto con la fiscalía francesa en la necesidad de que el caso avanzara y fuera elevado a instancias superiores chilenas, todo a fin de que este chico fuera extraditado y puesto a ser juzgado en Francia. Ya en abril de 2019, la causa pareció cobrar una nueva cara, cuando Nicolás fue interrogado en Chile en el marco de la investigación. La diligencia se realizó con la participación de autoridades francesas que habían viajado especialmente para eso. Sin embargo, el encuentro no logró despejar ninguna duda, pues Nicolás negó cualquier implicación y no aportó ningún elemento que modificara el curso de la pesquisa. Nicolás Cepeda, souhaitez-vous faire une déclaration? No. Perfecto. Parfait. No fue sino hasta un año después cuando ocurrió un giro decisivo. La Corte Suprema chilena consideró que en efecto existía evidencia en contra de Nicolás y aprobó su extradición. Las palabras del juez fueron claras: contrario a lo que muchos creían, cualquiera podía ser condenado por un crimen incluso si no había cuerpo. Ya en julio de 2020, en suelo francés, Nicolás fue interrogado de nuevo y poco después acusado formalmente del delito de asesinato. Como resultado, quedó en prisión preventiva, y no fue sino hasta unos meses después, en febrero de 2021, que un juez ordenó que fuera sometido a juicio. De ser hallado culpable, en ese momento se le informó que podía enfrentar la cadena perpetua. Mientras tanto, a través de su representante legal, la familia de Narumi expresó su esperanza de que Nicolás dijese la verdad. Realmente para este momento a la familia también le interesaba mucho saber dónde estaba el cuerpo de Narumi. Ya sabían que a ella le habían quitado la vida, y ahora solamente querían despedirse, y la única persona que sabía eso era Nicolás. El tiempo siguió pasando y en marzo de 2022 el juicio dio inicio. Entre las declaraciones más esperadas estaba la de Arthur, quien pese a que se había mantenido en silencio durante toda la desaparición, sí que participó en el proceso como parte querellante. La declaración del chico fue hecha a través de videollamada, y relató lo ocurrido aquellos días. Dijo que la noche del 5 de diciembre estaba preocupado porque no tenía noticias de Narumi y que incluso se acercó a la residencia. Pero cuando intentó contactarla recibió un mensaje que lo desconcertó, ya que ella le decía que la presionaba demasiado y que había pasado el día con otro hombre. En esos mismos mensajes Narumi también le dijo que estaba fuera de la ciudad. Arthur comentó que él se marchó enojado, pero en los días posteriores intentó comunicarse, pero solo recibía respuestas similares que, lejos de aclarar la situación, no hacían sino empeorarla. Por otra parte, Arthur dejó en evidencia la necesidad de comprender qué había ocurrido realmente con Narumi, no solo las circunstancias de su desaparición.
También mencionó que ella le había manifestado sentirse limitada en cuanto a su relación con Nicolás, que según la chica estaba marcada por actitudes controladoras de él que la afectaban profundamente. Antes de finalizar su declaración, también dijo que había vivido una hermosa historia de amor con la joven. Un testimonio que llamó especialmente la atención fue el de Juan, el primo de Nicolás. Según relató el chico, fue otro familiar quien lo contactó para que hospedara por unos días a Nicolás, y durante ese tiempo él le ocultó que había estado con Narumi. Le aseguró que su viaje a Europa era solo por motivos académicos, y le contó incluso que habían terminado y que él ya estaba enamorado de otra chica. Juan también comentó que en alguna que otra ocasión Nicolás se había referido a Narumi en pasado, y con el transcurso de los días surgió algo más inquietante. A sabiendas de que su primo estudiaba medicina, Nicolás le comenzó a hacer algunas preguntas sobre mecanismos de muerte por privación de oxígeno, desde lo que ocurría cuando a una persona se le impedía respirar, hasta cuánto tiempo tenía que quedar esta persona así para al final perder la vida. Asimismo, Nicolás también le pidió a Juan que fuese discreto con su visita y que no le contara a nadie, y que además de eso no publicara nada en internet. De esta manera terminaron todas las exposiciones de los testigos y se realizó una reconstrucción detallada de los movimientos de Nicolás, la cual nosotros ya hicimos en este video. Después de esto, la policía presentó una revelación que marcó un giro en el caso. Y es que en cierto momento de su viaje, Nicolás, de camino a la ciudad donde vivía Narumi, se detuvo en un supermercado. En este lugar compró un bidón de combustible de 5 litros, una caja de fósforos y un pulverizador de detergente con cloro. Luego pasó mediodía inspeccionando carreteras secundarias en el bosque. Todos estos detalles, sumados al hecho de que viajara a la ciudad donde Narumi estaba, eran muy claras y, a decir de los fiscales, no eran meras coincidencias. Por el contrario, señalaban una intención premeditada. Además, de acuerdo con la fiscalía, el cuerpo de Narumi no había podido ser hallado porque pensaban que Nicolás lo había tirado a un río, ya que el automóvil del chico, el que él había alquilado, había estado en un sector de un río donde había mucha corriente y profundidad. Ya durante la 6ª jornada del juicio, un experto en genética presentó ante el tribunal los resultados de un análisis de ADN de algunos restos recogidos de la habitación de Narumi. El especialista comentó que el perfil genético de Nicolás había sido encontrado en una taza en la habitación. Recordemos que cuando la policía fue hasta el lugar, se habían llevado una taza que estaba en el sitio, pues el ADN de Nicolás estaba en ella. También se supo que el ADN del hombre estaba en la tapa de una botella, en un utensilio de cocina, en el lavamanos y en una camiseta, así como en otras superficies del laboratorio. Realmente, más allá de identificar todos los puntos donde estaba el ADN, lo importante era que Nicolás había estado en el apartamento de Narumi. Además de eso, un conocido japonés de Nicolás declaró que un tiempo atrás él le había pedido ayuda para traducir algunas expresiones a japonés, frases que aparecieron luego en los mensajes que Narumi envió a su familia. Este dato reforzó la hipótesis de que las comunicaciones no habían sido escritas por ella y que en ese momento la joven ya estaba sin vida. Pero frente a toda esta evidencia, Nicolás siguió defendiendo su supuesta inocencia. Eso sí, en cierto punto del juicio él aceptó haber visto a Narumi ese día que ella había desaparecido, e incluso dijo que había ido a la habitación de la joven y que allí había mantenido relaciones sexuales consensuadas. Pero eso sí, dijo que después de eso él se había marchado rápidamente del lugar. Con respecto al viaje, siguió insistiendo en que su objetivo era continuar con algunos estudios. Y en cuanto a su llegada al edificio de Narumi, él comentó que la primera vez que fue había sido mera coincidencia. Apoyándose en la versión de Nicolás, su defensa construyó una estrategia: negar absolutamente los hechos y subrayar que no había ninguna prueba directa del crimen. Ni siquiera se había encontrado el cuerpo de Narumi, no se sabía con certeza cómo le habían quitado la vida, qué había pasado, o no había tampoco otras pruebas de ADN o cámaras de seguridad que pusieran a Nicolás en una situación comprometedora. Si bien reconocieron que había bastantes indicios, señalaron que de analizarse por separado, cada uno de ellos tenía explicaciones alternativas y lógicas. Por último, la defensa cuestionó la hipótesis centrada únicamente en Nicolás. Dejaron en claro que las autoridades no habían tenido ningún otro sospechoso y que habían retirado a Arthur muy temprano de la investigación. También habló el abogado de Arthur y dijo que detrás de las palabras de Nicolás había una mentira cuidadosamente construida.
Y además de eso también se dijo que había mucha tensión entre Arthur, Narumi y Nicolás. Finalmente, el 12 de abril de 2022, el jurado, que estaba compuesto por 9 personas, declaró a Nicolás culpable de asesinato con premeditación. Como resultado, recibió una pena de 28 años de prisión, los cuales debía servir al menos 15 en Francia, y luego de eso podía ser llevado a Chile para cumplir los otros 13. Parecía que después de un proceso tan complicado finalmente se había hecho justicia, pero existieron muchos recursos legales interpuestos por la defensa, los cuales llevaron a un juicio de apelación celebrado a finales de 2023. En esta oportunidad surgió un testimonio sorprendente que contradecía radicalmente la versión oficial. Un testigo llamado Said Neremi, quien fue presentado por la defensa, dijo que había visto a Narumi el 11 de diciembre de 2016 con vida, es decir, 6 días después de que su rastro se perdiera. Said relató que todo había ocurrido en un restaurante francés y que la joven estaba acompañada por un hombre que se veía intentaba tranquilizarla. De acuerdo con su testimonio, él se sentó muy cerca, por lo que pudo escuchar a esta chica que supuestamente era Narumi. Ella decía que estaba angustiada y con miedo, y también llegó a expresar varias preocupaciones por su seguridad. El motivo que este testigo supuestamente había escuchado era que un hombre estaba como amenazándola. Además de eso, dijo que Narumi había hablado con su acompañante sobre la posibilidad de irse de la ciudad, sin despedirse de amigos ni familiares. Este chico Said también comentó que él había aprovechado un momento donde el otro hombre se había levantado para ofrecerle ayuda a Narumi. En ese momento él le preguntó su nombre y ella respondió que se llamaba Narumi, pero rechazó todo intento por auxiliarla. Según esta persona, no fue sino hasta con el paso de las jornadas y cuando vio la foto de Narumi publicada, que sin dudar se había puesto en contacto con la policía. A pesar de que este nuevo relato abría la posibilidad de cuestionar el marco temporal del crimen, el tribunal no hizo más que ratificar la decisión inicial. Nicolás fue nuevamente sentenciado a 28 años de prisión. Pero de nuevo el caso dio un giro inesperado. En febrero de 2015, la Corte de Casación anuló el veredicto anterior, citando irregularidades en el proceso, y se marcó un tercer juicio. Así las cosas, un capítulo que ya parecía cerrado fue abierto de nuevo. El 17 de marzo de 2026, el caso volvió a las salas del tribunal. Durante las jornadas del juicio no solo se revisaron de nuevo todas las pruebas, testimonios y argumentos presentados en los procesos anteriores, sino que además se incorporaron nuevas perspectivas legales. La tensión era evidente. Cada indicio, cada declaración y cada análisis volvía a ser escrutado bajo la mirada atenta de jueces y abogados. Finalmente, el 26 de marzo de 2026, Nicolás fue encontrado culpable por tercera vez, pero en esta ocasión la sentencia fue más dura: cadena perpetua, un veredicto que selló su destino. A pesar de que el cuerpo de Narumi nunca había sido encontrado, Nicolás había recibido el castigo más severo. Él se mantuvo imperturbable, sin mostrar reacción alguna. Esta decisión marcó por fin un cierre legal en el caso, pero también dejó abierta una gran parte de la evidencia llena de complejidad y una larga batalla que la familia de Narumi sigue teniendo. A pesar de que hay una condena definitiva, ¿dónde está el cuerpo de la joven? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo Nicolás esa noche? Parece ser que todas estas preguntas quedarán en el aire porque él sigue diciendo que no le hizo nada malo. Ahora ustedes contéstame una pregunta. ¿Consideran que la ausencia de un cuerpo puede dejar un margen razonable de duda en estos casos? ¿O creen que es correcto llevar a alguien a la cárcel sin tener un cuerpo? Realmente para la policía no había ninguna duda, Nicolás le quitó la vida a Narumi y jamás seguramente dirá dónde está su cuerpo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy, un caso muy triste, muy impactante, que ya tiene un cierre definitivo, un caso que habíamos traído al canal un par de veces, cuando ocurrió la desaparición de Narumi, cuando se hizo el primer juicio, y ahora pues luego de todas estas apelaciones y todos estos hechos pues se los estamos trayendo de nuevo, para que sepan que Nicolás tendrá que pasar hasta el último día de su vida en la cárcel. No encontré información, no estoy segura si pasará toda la pena en Francia o tendrá que volver a Chile como originalmente se dijo, pero al final a esta persona parece que el querer apelar y conseguir una condena menor le salió pues completamente mal, le salió el tiro por la culata y terminó recibiendo una sentencia mucho más fuerte. Ahora sí, díganme qué opinan. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están,
Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.